No sé si ustedes algunas veces han visto de pronto una película que les llamó la atención y luego tuvieron la oportunidad de ver un video o alguna cosa del detrás de cámaras. ¿Sí? ¿Sí les ha pasado? Bueno, hoy les voy a contar el detrás de cámaras de este mensaje. ¿Sí? Pues porque muchas veces uno llega y empieza a compartir el mensaje, pero pocas veces se tiene como el detrás de cámaras. Y bueno, como varios saben, o bueno, de pronto para los que no sepan, normalmente en medio de la semana nosotros, pues nosotros, me refiero al pastor Eliseo, la pastora Noemí, mi esposito y yo, tenemos 2 reuniones, digamos que básicamente en la semana para trabajar en lo que tiene que ver con la programación, planeación, bueno, la proyección de la iglesia como tal, que generalmente pues esas 2 reuniones son miércoles y viernes, ¿sí? Porque bueno, los martes tenemos Camino de Vida y los jueves tenemos redes. ¿Cuántos hacen parte de las redes? Bueno, entonces los miércoles y los viernes normalmente nosotros nos reunimos y pues con anticipación se hace programación de ayunos, programación de prédicas, bueno, se hablan de las redes, del trabajo que se está llevando a cabo en las redes y bueno, y se hace como toda la proyección. Y normalmente pues con un tiempo de anticipación, pues cada uno ya sabe la fecha en la que va a compartir la palabra, en el que tiene el privilegio de predicar. Y pues bueno, tiempo, o sea, desde que uno sabe que ya va a predicar, entonces uno empieza como a pensar en, bueno, ¿qué será ese mensaje que el Señor quiere pues que llevemos, ¿no? A su iglesia, o bueno, ¿cuál será la necesidad de la iglesia? ¿Qué será lo que el Señor desea que uno enseñe en la iglesia? Y bueno, y así pasó, aproximadamente hace 2 semanas yo estaba pensando en eso y de pronto vino un pasaje del cual vamos a hablar un poco más adelante y fue un pasaje que conmovía mucho mi corazón. Y pues bueno, obviamente cuando uno va a compartir la palabra, bueno, ¿cuántos líderes hay aquí? Levanten la manita. Y bueno, las personas que tienen el privilegio de compartir la palabra saben que pues siempre al primero que el Señor habla, pues es a uno mismo, ¿cierto? Entonces en medio de esto yo recordaba acerca del amor de Dios y de todo lo que el Señor ha venido haciendo en medio de nuestra vida. No sé si alguno de ustedes en alguna ocasión ha sentido que la ha embarrado tanto que como que usted se replantea y dice, me toca como empezar de cero. ¿Sí les ha pasado alguna vez? Que usted dice, no, o sea, esta vez sí metí la patica hondo, ¿sí? Y usted dice, bueno, la embarré tanto que siento que necesito como empezar a hacer todo de nuevo, o de pronto puede sentir, no, yo ya no soy como digno, de pronto de la confianza de otra persona, y bueno, y uno empieza de pronto a idear formas de cómo empezar otra vez, ¿sí? De cómo arrancar de nuevo, pues porque uno no se quiere quedar ahí en medio del error, ¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Bueno, a mí también me ha pasado, y en esa ocasión cuando yo pues sentí eso, y pues obviamente el hecho de que usted haya pasado por eso y esté acá es porque le ha pasado lo mismo que a mí, que es que tú sientes el amor de Dios, su gracia, su favor, como que te levanta, te toma del brazo y te dice, bueno, acá sigo estando yo a pesar de, ¿sí? Entonces, bueno, en esa semana yo empezaba a recordar esas cosas, y bueno, cuando uno ve de dónde el Señor lo ha rescatado, de dónde el Señor lo ha sacado, uno empieza a conmoverse por dentro, ¿sí? Y bueno, son muchas las fibras que el Señor logra como tocar en uno y pues ayudarlo a llevar allí y recordar, porque uno a veces vive su día a día, pero no recuerda todo lo bueno que el Señor ya ha sido con uno, ¿cierto? Entonces en esos momentos, les estoy hablando de hace más o menos 2 semanas, pues mi corazón cada vez que recordaba esos momentos pues era tocado como de una manera muy especial, pero pues yo no sabía lo que iba a pasar más adelante, ¿sí? Llegó la otra semana y bueno, uno sigue ahí, pero fue una semana
que fue esta que acaba de pasar, de hecho la acabo de cerrar, una semana llena de chicharrones por un lado y por el otro. Bueno, fue una semana en donde básicamente, bueno, yo tenía que adelantar unos informes, cargar una información de los niños, de las familias, bueno, del colegio que el Señor nos permite dirigir, y bueno, tenía como un límite de tiempo para hacerlo. Yo estaba corriendo con eso para, bueno, lograr hacerlo, terminar, y bueno, fue así como la semana, pero aparecía un chicharrón con un niño, aparecía otro, atiende a una familia, atiende a la otra, responde al celular, de una solución por aquí, otra por allá, bueno, y en medio de todos esos chicharrones que salieron de un salón y de otro, apareció un chicharrón que tenía que ver con el salón donde está mi hijo. Yo dije, ay no, dijo, de hecho no había terminado de resolver, estaba acá hablando precisamente de ese chicharrón cuando ¡pum! Apareció el otro. Yo dije, no, de una vez, dijo, al mal tiempo, de una vez. Y bueno, yo fui con toda la actitud de resolver. Bueno, obviamente ya al entrar en la situación, pues no era como cosa del salón, sino que mi hijo también estaba involucrado en medio de esa situación. Y yo quiero preguntarles, bueno, ¿cuántos son papás y mamás acá? Uy, bueno, buen número, buen número. Y bueno, ¿y sus hijos alguna vez han fallado? Ay, dicen unos por ahí, digo, ya ni me acuerdo cuántas veces, ¿cierto? Entonces, bueno, precisamente pasó eso, fue algo pues que pues yo no me esperaba, pues sí, la situación era ahí como compleja, pero no me esperaba que Gaby estuviera directamente involucrado en la situación, y pues bueno, resultó que efectivamente estaba involucrado. Y pues obviamente los que somos hijos, cuando nuestros hijos fallan, pues uno cómo se siente, mal, ¿cierto? Pues depende a veces también del error, uno se siente como pues triste, bueno, yo no sé qué más siente uno, pero siente uno un montón de cosas. Y bueno, los que no tienen hijos, pues seguramente han tenido personas a su lado que han fallado, ¿cierto? Han podido de pronto, bueno, de pronto sufrir una desilusión amorosa, ¿cierto? Una traición de un amigo, ¿cierto? De una persona que se quería, bueno, así cualquiera ha podido de pronto vivir estas cosas, o alguno de pronto diga, no, yo he vivido todas las anteriores, ¿sí? No solamente una, sino ya he pasado por todo. Lo cierto es que cuando una persona falla y a nosotros nos causa un dolor, pues bueno, pueden ser medidas de dolor, ¿cierto? Entonces puede ser que esa situación nos genere dolor, o sea, que cause dolor en nosotros, o que sea ya muy doloroso, o sea, que el dolor sea aún mayor. ¿Y de qué depende? De que sea sencillamente algo que no nos agradó y ya, o a que pase a un nivel de que sea de pronto muy doloroso. Bueno, creo yo que hay tres factores. El primero de ellos es que el amor es el amor que nosotros tengamos hacia esa persona. Entre más la amemos, pues más va a doler, ¿cierto? ¿Si es así o no? Si sentimos mucho amor y esa persona falla, pues nos va pues a doler un poco más. Otra razón puede ser de acuerdo a la gravedad del error, ¿cierto? Pues si fue un error sencillo, pues bueno, uno dice, bueno, sí, la embarró, pero ¿sí? Pero si para uno de pronto es grave, pues va a ser más doloroso, ¿cierto? O también puede ser doloroso de acuerdo a la imagen que nosotros hayamos construido acerca de esa persona. Entonces, si por ejemplo nosotros pensamos que no, esa persona, ¿cómo nos va a fallar en eso? ¿Cierto? No, esa persona ni por su mente habrá pasado de pronto que fallara en esa circunstancia, pues claro, el choque va a ser mucho más fuerte y el dolor también va a ser mucho más fuerte. Lo cierto es que como seres humanos, la palabra del Señor nos enseña algo. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. ¿Cuántos ya hemos escuchado ese pasaje? Bueno, todos sabemos que somos imperfectos. Sin embargo, cuando alguien falla, pues de alguna manera es como si nosotros antes hubiéramos excluido a esa persona de ese versículo bíblico, ¿cierto?
Y la verdad es que todos estamos propensos a fallar. Incluso ese bebé, bueno, así usted sienta que lo tiene ahí en sus brazos, que es como un ángel caído del cielo, ¿cierto? Un día también va a fallar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice la palabra que no hay ni un solo justo, no hay ni un solo justo. Y dice Romanos 3, versículo 12, dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, ¿cierto? Y ese ni uno solo te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a nuestros hijos, incluye a nuestro esposo, nuestra esposa, incluye a nuestros padres, incluye a nuestros amigos, incluye a nuestra familia. Dice, ni uno solo, ¿cierto? Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Ninguno está en la capacidad, ninguno de nosotros estamos en la capacidad de alcanzar la meta gloriosa que ha sido establecida por Cristo. Ninguno en nuestras propias fuerzas podemos hacerlo. Amén. Dice la palabra, y pues este es el pasaje con el que nace este mensaje, que está en Lucas capítulo 22, y te pido que lo leamos juntos, versículo 31 al 34. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Dice, Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces, ¿cierto? Y yo creo que Pedro pensó, no, eso yo hasta lo último iré con el Señor, ¿cierto? De hecho, otro evangelio nos dice que él afirma, le dice, no, incluso pues a la misma muerte iré contigo. Y ese era el deseo de Pedro. Pedro había venido caminando con el Señor y vemos cómo pues él responde con esa seguridad al Señor, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces nosotros hemos podido decirle al Señor, Señor, yo salgo de esto y no vuelvo nunca más, ¿cierto? Y con esa certeza de pronto que lo hace Pedro también, ¿cierto? Y él le dice, si tengo que ir a prisión contigo o morir contigo, yo lo voy a hacer, ¿cierto? Él no dudaba en ese momento, él tenía una buena intención, ¿cierto? Pero dice la palabra del Señor que horas más tarde, una mujer que servía ahí en el lugar donde el Señor estaba siendo juzgado, se quedó mirándolo de una manera fija y le dijo, usted es como uno de ellos, usted es como de los de Jesús. ¿Y qué pasó? Y Pedro dice, no, yo ni siquiera conozco a ese hombre. No, ni lo he visto, ni sé quién es, ni el nombre, como que ni había escuchado. Básicamente él dice, ni siquiera lo conozco. Es la primera negación que hace. Y luego hay otra persona, dice la palabra que hay otra persona que también se acerca, no es la misma, es otra persona que se acerca y le dice nuevamente, usted parece uno de ellos, y él le dice que no, ¿cierto? Y lo jura. En ese momento ya dice que lo jura que no es, él hace un juramento y le dice que jura que él no es de ellos. Y otra persona más tarde le dice, bueno, usted debe ser uno de ellos porque usted tiene el acento galileo, usted debe ser uno de ellos. Y Pedro dijo, juro y que me caiga una maldición si les miento, no conozco a ese hombre. Y es impresionante, ¿cierto? Es impresionante porque, bueno, Pedro tenía una buena intención, ¿cierto? Y él con el Señor dijo, no, si me toca ir a la cruz, pues voy a ir.
Y dice Lucas capítulo 22, versículo 61, ahí más adelantico dice, en ese momento, bueno, ahí sabemos que ¿qué pasó? Se escuchó el gallo, ¿cierto? Y dice la palabra en el versículo 61, dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Y les pido que hagamos una pausa ahí, ¿sí? Y pensemos en ese momento que realmente es un momento muy confrontante, ¿cierto? Pero es un momento también lleno de amor. Dice, de repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y dice el versículo 62, dice, y Pedro salió del patio llorando amargamente. Pedro ya había sido advertido que él iba a fallar, ¿cierto? Pedro ya había sido advertido de su pecado y él efectivamente no tenía la intención de pecar. El deseo de él era de estar con su Señor hasta el último momento. Sin embargo, lo que él deseaba no fue lo que terminó haciendo. Y esto nos lleva a recordar las palabras de Pablo en Romanos 7:19 que dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago, ¿cierto? Y el Señor básicamente ya le había advertido, Pedro, o sea, tú no sabes de lo que estás hablando. Sin embargo, cuando le dice el Señor, cuando tú vuelvas y te arrepientas, vuelvas a mí y te arrepientas, quiero que vayas a cuidar de tus hermanos, ¿cierto? Pero él en ese momento no entendía esas palabras. En él había ese deseo de ir hasta lo último con su Señor. Él había caminado con él durante 3 años, lo había visto hacer milagros, y no solamente eso, sino que a su corazón le había sido revelado que él era efectivamente el Mesías, ¿sí? ¿Recuerdan ese momento donde el Señor le dijo, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que ha sido una revelación que él recibió directamente del Espíritu de Dios, ¿cierto? Él también, por obra del Señor, había caminado sobre las aguas, ¿cierto? Él había visto la mano del Señor una y otra vez, sin embargo, pecó. Sin embargo, falló, ¿cierto? Y es ese momento que a mí me parece tan impactante, en donde el Señor sencillamente se vuelve a verlo, no como de pronto nosotros como papás a veces miramos a los hijos, ¿no? Le dije, ¿no? ¿Cuántos le hablan a los hijos con la mirada? Que si se está portando así como mal, entonces uno, y entonces ya sabe, ¿cierto? Que toca que se quede quieto. No, el Señor lo miró con amor. O sea, imagínate esa mirada del Señor que hizo que él recordara todas sus palabras. O sea, no fue en el momento en que él falló la primera vez que él recordó, ay, sí, el Señor me había dicho, no. Sino cuando tiene ese encuentro con el Señor y se encuentra con esa mirada de amor, precisamente. Y es que el amor no es ciego. El amor que es el Señor no es ciego, ¿cierto? El amor de Dios no es ciego. Y dice la palabra que él recuerda las palabras, y esas palabras lo hacen entrar en un llanto profundo, ¿cierto? Dice que él lloró amargamente. Y a nosotros, obviamente, cuando nos duele nos duele que otras personas fallen, pero también nos duele cuando nosotros fallamos, y muchas veces es porque eso nos puede tomar por sorpresa, ¿cierto? Nos coge como, por ejemplo, a veces la infidelidad en medio de una pareja da tan duro porque no se lo esperaban, ¿cierto? Porque uno no esperaba eso de la otra persona, entonces pues es un choque súper doloroso. Pero al Señor realmente nuestros pecados no lo toman por sorpresa. Qué diferencia tan grande, ¿cierto? Porque el Señor está anticipando a Pedro de que él va a fallar. Y ningún pecado de nosotros ha tomado por sorpresa al Señor. El Señor no solamente conoce todo nuestro pecado,
sino que pasado, sino que conoce también el futuro, ¿cierto? El que va a venir. Y sin embargo, Él decide amarnos. Eso no quiere decir que a Él no le duela el pecado, porque obviamente el plan que Dios tiene para nosotros, los planes que Dios tiene para nosotros son otros, distintos al pecado. Y realmente a Él le duele el pecado de nosotros como seres humanos, no porque lo tome por sorpresa, sino por el mismo amor que Él siente hacia cada uno de nosotros. Entonces, obviamente cuando, por ejemplo, si es un hijo el que falla, pues nosotros lo corregimos. Y en esa situación que yo les comenté, después de que pasa, porque bueno, uno digamos que a veces dijo, se llena de todo el momento, vino a mí otra vez la palabra, ¿sí? Y entonces es como que el Señor habla ahí nuevamente al corazón y lo lleva a uno a ver, bueno, si tú estás tan interesada en formar a tu hijo, en corregir a tu hijo, si a ti te duele los errores de tus hijos, bueno, ahora lo lleva uno el Señor a pensar, bueno, ¿cuánto dolor podrá experimentar el Señor acerca de nuestros errores? Y que Él no ve el error de uno, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces, es realmente muy confrontante y cómo, a pesar de eso, el Señor nos sigue amando. Y el Señor hablaba a mi corazón, eso, bueno, o sea, en medio de ese error, ¿tú dejaste de amar a tu hijo? En medio de los errores que sus hijos han cometido, ¿ustedes han dejado de amarlos? No, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces en medio del error puede venir la culpa que intenta sacarlo a uno de los brazos de papá. Puede venir la acusación que quiere sacarlo a uno de los brazos de papá. Por eso también, pues siempre que después de que uno corrige la situación, uno debe llevar a los hijos a ver que realmente es en medio del amor que uno los corrige. Yo la verdad, ese día en el primer momento no me sentía en la capacidad de hablar más allá de unas cuantas palabras. De hecho, bueno, busqué la ayuda de mi esposo porque yo sentía que obviamente si yo hablaba podía decir cualquier brutalidad como suele pasarnos en medio del enojo, de la ira, ¿cierto? Y no me sentía como en el mejor momento para llevar un diálogo. Y pues bueno, ahí lo tuvimos junto con mi esposo y pues el niño y hablamos y todo, pero muchas veces nosotros a través de estas circunstancias podemos ver lo que es el amor de Dios. Y dice la palabra que si nosotros, siendo malos como seres humanos, sabemos y buscamos dar lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cierto? ¿De qué manera tan grande el Señor nos ama? Pero no podemos malinterpretar ese amor con nosotros, amén, porque el hecho de que el Señor no dijo, no coja la correa así de pronto como nosotros sí de una, no podemos pensar que es que el Señor o su amor es ciego para con nosotros. El Señor está ahí, el Señor conoce lo más profundo de cada uno de nosotros. Entonces, el amor de Dios no es ciego, es paciente, ¿cierto? Con cada uno de nosotros, con un propósito, y es que podamos ir a Él, ¿sí? Aunque la verdad es que el Señor primeramente nos busca a nosotros. Marcos capítulo 16. Vamos ahí en ese momento donde el Señor mira a Pedro, y bueno, todos sabemos, el Señor va a la cruz, ¿cierto? Es crucificado, muere y al tercer día resucita. Y este pasaje nos habla de eso, dice, cuando entraron en la tumba, vieron a un hombre vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles, ¿a quién? A sus discípulos, incluido Pedro. Y hagamos una pausa acá porque es que probablemente Pedro podría sentirse ya
excluido, ¿no? Pero ahí el ángel se asegura de que Pedro también debe ser informado. El Señor es intencional en buscar a Pedro, así como nos busca a cada uno de nosotros, así como nos ha buscado a cada uno de nosotros. Dice, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo, antes de morir. Impresionante, ¿cierto? Cómo el Señor es cuidadoso con esos pequeños detalles. ¿Cómo se siente uno cuando falla? Muy mal, ¿cierto? Terrible. Uno siente que ya no es digno, que ya, mejor dicho, como que crucifíquenme también, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y el Señor sabe exactamente cómo se estaba sintiendo Pedro, y por eso le dice a las mujeres, bueno, busquen a los discípulos, busquen a Pedro. Y Pedro pues siguió ahí en medio de la comunidad, y sabemos que el Señor se apareció en diferentes ocasiones a los discípulos. Juan 21:2-7 dice, varios de sus discípulos se encontraban allí. ¿Quién? ¿Y cómo nombra en primer lugar, cierto? O sea, parecen coincidencias, pero uno sabe que con el Señor no hay coincidencia, ¿cierto? Dice, varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Bueno, la derecha para ellos tenía muchos símbolos, y pues precisamente la derecha implicaba justicia. Entonces el Señor le dice, bueno, echen a la derecha, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y uno dice, bueno, ¿cómo pudo ser ese encuentro de maravilloso, cierto? Y de hermoso, porque bueno, muchas veces, aunque uno puede fallar, muchas veces la decisión y lo que puede pasar por la cabeza de uno es apartarse, huir, correr para otro lado, ¿cierto? Pero él en este momento, después de que el Señor lo busca y le dice, bueno, o sea, y lo hace caer en cuenta, yo ya sabía ese pecado tuyo, ¿sí? Y lo hace volver, y dice ahí que él sale, él se tira al agua y se dirige hacia donde está el Señor, ¿cierto? Bueno, ¿y ustedes recuerdan algún otro discípulo que le haya fallado al Señor? Pues todos, ¿no? Todos lo terminaron dejando botado. Pero cuando uno piensa así rápidamente en un discípulo que le haya fallado al Señor, ¿en quién piensa? Judas. Uy, ese es el primero en la lista, ¿cierto? Es el primero que sale ahí a bote. Sin embargo, vemos que con Judas pasa una situación similar. El Señor está ahí compartiendo la cena y él le dice, uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Judas también es advertido de su pecado y él le dice, uno de ustedes me va a entregar, y todos empiezan a preguntar, ¿seré yo maestro? ¿Cierto? Y empiezan a verse los unos a los otros, no tenían ni idea de quién era, pero el Señor advierte a Judas también acerca de su pecado, ¿cierto? Y efectivamente él hace las cosas, va y traiciona al Señor y vuelve a entregar al Señor, y cuando están allí en medio de una noche de oración, de angustia, de mucho dolor, tristeza, bueno, de todo lo que tenía esta noche, de pronto aparece Judas con todos los soldados, ¿cierto?
Y el Señor ya le había dicho a sus discípulos, al que ustedes vean que con el que me dé un beso es el que me ha traicionado. Pero la posición del Señor Jesús cuando Judas llega, dice Mateo 26:50, dice que el Señor le dijo, amigo mío, al que el Señor ya sabía que lo iba a traicionar, ¿cierto? Le dice, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces, en medio del pecado mismo, el Señor le mostró su amor a Judas. Al igual que lo hizo con esa mirada que le dirigió a Pedro, ¿cierto? Y dice Mateo 27, versículo 3, dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, ¿se llenó de qué? De remordimiento. Dice, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y si nosotros nos damos cuenta, Judas también se enfrenta con ese cuadro de amor, pero lo que pasa es que él decide salir y luchar con su pecado él solo. Él busca una solución a su manera. Él piensa, bueno, si yo hoy devuelvo las piezas de plata, de pronto he hecho atrás todo este embrollo. Y bueno, se dio cuenta que no era así, y pues entonces él hizo justicia por su propia mano y tomó la decisión de ir y ahorcarse, ¿cierto? Entonces Judas sintió remordimiento, y el remordimiento es muy diferente al arrepentimiento. Amén. Entonces no es lo mismo que uno sienta remordimiento porque uno sabe que ha fallado, a sentir que se arrepiente, ¿cierto? El remordimiento nos hace reconocer, pero realmente no nos lleva a cambiar. El remordimiento pues nos hace reconocer que somos humanos y que fallamos, ¿cierto? Que pues realmente lo que dice la palabra, no hay justo ni aún uno solo, ¿cierto? Pero el arrepentimiento nos lleva al cambio, nos lleva a realmente dejar el pecado y acercarnos al Señor. Muchas veces en medio de las luchas nosotros podemos tomar la decisión de Judas, y es buscar la solución en nuestras propias fuerzas. Sí, de pronto dice uno, pues, de pronto, pues ninguno se ha ahorcado porque están acá, ¿no? Pero cada uno ha buscado hacer las cosas a su manera, ¿cierto? Y de pronto pensar en que si se disciplina y se forma y hace no sé qué más cosas y si más y obliga, va a salir de ahí. Pero eso, las cosas en nuestras fuerzas, pues realmente no nos llevan a ningún lugar, ¿cierto? El ser cristianos realmente no se trata de llenar nuestra vida de reglas por cumplir. Se trata de llenarnos de Jesús. Se trata de dejarnos llenar de su amor, de su gracia, de su perdón, ¿sí? Y extender eso hacia otras personas. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, bueno, cuando tú vuelvas y te arrepientas, quiero que vayas y cuides también de otros, ¿cierto? Entonces no se trata de hacer justicia por nuestra propia mano. El Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Suelten todas sus cargas en mí. Pero uno a veces dice, uy, esto es lo que me pesa como de más, entonces yo soy capaz con esto otro, y entonces le entrego una parte al Señor sencillamente. Pero el Señor dice que debemos soltar todo, ¿cierto? Todo en Él. La diferencia, por ejemplo, en nuestro caminar con el Señor, con cualquier religión, es que cualquier religión pide que uno haga cosas como para alcanzar el cielo o esa eternidad, o bueno, lo que sea que prometan. Pero la diferencia, la gran diferencia con nosotros es que a nosotros no se nos pide hacer cosas para llegar allá, sino que el que estaba allá bajó acá a hacer todo lo que nosotros no podíamos hacer.
Amén. Dice la palabra en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿cierto? Y dice Romanos 7, versículo 24, son las palabras de Pablo que nosotros sabemos cuán siervo fue del Señor. Romanos 7, versículo 24 y 25 dice la palabra del Señor: soy un pobre desgraciado. Bueno, vamos a esperar que nos la tengan ahí en pantallas. Romanos 7, versículo 24, 25, la pueden ir buscando también para que todos la tengamos. Dice la palabra: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Sí, ya están ahí, ya la pudieron buscar. Dice, gracias a Dios, bueno, esto lo dice Pablo, ¿cierto? En medio de esa lucha en la que se enfrenta entre la carne y entre lo que quiere y realmente lo que termina haciendo. Dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Romanos 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarlos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, bueno, ¿cuántos se alegran por eso? Dice que a través de lo que el Señor Jesús hizo, el dominio del pecado ya no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de lo humanos que somos. Yo sé que cada día nosotros nos esforzamos por tener la mejor versión de nosotros mismos, pero seguimos siendo seres humanos, humanos que fallamos. Y por eso la palabra del Señor nos advierte, bueno, cuando vea a su hermano caer, no es para que el dedo se nos vaya a acusar y a juzgar, ¿cierto? Sino a ayudar a levantar. Porque yo creo que el Señor podría decir aquí que tire la primera piedra, ¿cierto? El que se sienta que está libre de pecado. Y todos, sin excepción alguna, porque dice la palabra del Señor, todos hemos pecado, ¿cierto? Todos somos seres humanos que estamos ahí listos prácticamente para fallar. Que ya no tenemos el dominio del pecado sobre nosotros, porque de eso el Señor nos ha liberado, pero eso no quiere decir que no podamos fallar, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que el amor de Dios no es ciego, ¿cierto? El amor de Dios es paciente con nosotros. Su amor no debe ser una licencia para pecar, sino que debe ser para que nosotros podamos volvernos a Él, así como lo hizo Pedro, y estar verdaderamente dispuestos a dar la vida, no solamente lo que nuestras palabras pueden decir que haríamos por el Señor, sino que nuestras acciones realmente terminen demostrando que amamos al Señor. Su gracia, su favor, su perdón para con nosotros y su amor no es una licencia para pecar una y otra vez y decidir
permanecer en el pecado, sino para que nosotros podamos ir, así como el Señor le dijo a Pedro, ir y amar también desbordadamente, así como el Señor lo hace con nosotros.